Gloria a Dios. Bien, me es de mucha alegría una vez más estar con ustedes por estos medios, aquí en la televisión, también en el YouTube. Y vamos a estar en esta ocasión considerando un tema muy importante. Vamos a hablar del conocimiento, de la inteligencia y de la sabiduría. No se olviden, siempre me gusta instarles que no se deje de congregar, busque una iglesia cristiana evangélica que hable en la palabra del Señor, que crean que Jesucristo pronto viene. Busquen una iglesia, no estén fijándose en tanta apostasía, tantos problemas que hay, sino que hay que ver, como dijo el apóstol, al blanco que es Cristo Jesús. Estamos en los días finales. Quiero decirles que Cristo pronto viene. Todo está cumplido y las cosas van de peor en mal, en peor, de peor en mal. Así que es el momento de buscar al Señor seriamente. Y como dice el salmista David en el Salmo 40, verso 4, bienaventurado el que no se va tras de la perversidad de los que se desvían, de la mentira de los que se desvían, sino que su esperanza está en el Señor. Así que personalmente cada uno de nosotros tenemos que buscar la misericordia de Dios. Bendito el Señor. Siempre digo, es necesario buscar donde se predique la palabra del Señor, donde haya bases bíblicas. Acuérdese, hay tanta falsedad hoy en día y es necesario buscar una doctrina sana, de que realmente el Señor pueda estar en nuestras vidas de verdad, que no hayamos hecho del Santo Evangelio una religión más, sino que realmente nos metamos en el conocimiento de la palabra del Señor. En eso vamos a estar hablando en esta ocasión. Ahí está en pantalla la dirección de la iglesia, nuestro número de teléfono, puede llamarnos a este número. Siempre estamos orando por las necesidades que se presentan de cada persona que llama. No nos olvidamos, estamos orando al Señor. Y gracias a Dios hay personas que me han testificado que Dios ha hecho cosas grandes en sus vidas. Bien, vamos a estar viendo aquí en el libro de Proverbios, capítulo 2. Fíjese que vamos a estar hablando de eso, del conocimiento, de la inteligencia y de la sabiduría. Ese es el tema en esta ocasión. Proverbios dice en el capítulo 2, versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gloria a Dios. Qué importante. 3 cualidades tan importantes que la palabra del Señor menciona desde Génesis hasta Apocalipsis, y es el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Aquí en este pasaje el Señor nos insta a buscar estas 3 grandes cualidades. Usted que es pueblo de Dios, usted dice en la Biblia que puede perecer si le faltan estas 3 cosas. Es muy importante el conocimiento, la inteligencia, especialmente la sabiduría, la cual sale de la boca de Dios. Proverbios 2, versículo 6. Entonces, quiero comenzar diciéndole que, por supuesto, hay conocimiento, inteligencia y sabiduría terrenal. Y la Biblia también le llama animal. Y también le dice hasta diabólica, Santiago capítulo 3, versículo 15. O sea, pero de lo que está hablando la Biblia, aquí en Proverbios capítulo 2, es de una sabiduría celestial, espiritual.
Colosenses, que también vuelve a repetir el apóstol Pablo. Entonces, yo quiero decirles, por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, Dios dice que desechará la inteligencia de los entendidos. Está hablando de las personas que tienen únicamente una inteligencia terrenal y hasta diabólica, Santiago 3.15. Animal, dice ahí, Santiago 3.15 también lo dice. Vea usted, existe, Isaías dice en el 44, verso 25, sabiduría maligna, dice, terrenal. Entonces no es de esa la que está hablando Salomón en Proverbios capítulo 2, versículo 6, verso 3. Entonces Hechos 7:22 dice que Moisés fue educado, fue preparado en todo el conocimiento y la sabiduría de los egipcios. Ahí está hablando de una sabiduría terrenal. Moisés fue diestro, muy preparado, pero ahí terrenalmente. Originalmente Moisés tuvo esa preparación con sabiduría terrenal de los egipcios. Entonces aquí viene el pasaje de Santiago, donde dice que Santiago 3.15 dice que habla de sabiduría humana, animal y diabólica. ¿Sabe que la influencia maligna, satánica de las tinieblas también tiene cierta sabiduría diabólica, conocimiento y tiene cierta inteligencia, pero es diabólica? Y también los científicos tienen ciertos grandes conocimientos, pero hasta cierto punto es terrenal. Pero entonces, vamos a entrar ahora a lo que es la sabiduría de la cual nosotros estamos hablando en esta ocasión, de la que la Biblia habla, mejor dicho. Y esa es la que usted y yo tenemos que desear, anhelar. Vamos a ver, hermanos, la definición de cada expresión del conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Conocimiento se define, hermanos, como conocer consciente en la mente, efecto de conocer, entendimiento. Todo eso es lo que significa conocimiento. Entonces, inteligencia es la facultad intelectual de comprender. Es la facultad intelectual de comprender. Esa es la parte de la inteligencia. Y todo eso, dice, es aquí en el pasaje leído de Proverbios 2, dice que sale de la boca del Altísimo. De ahí sale la inteligencia. Entonces, ahora sabiduría, que es la expresión con más contenido y más importante, vea usted la definición, el contenido de la palabra sabiduría. Es actuar con sensatez y prudencia, aplicar el conocimiento y cómo aplicar la inteligencia. Eso es lo que significa la palabra sabiduría, es una aplicación, cómo aplicar la inteligencia, cómo aplicar lo que nosotros conocemos, cómo aplicarlo prudentemente. Ay, es algo bien bonito esto, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? Dice, hermanos, que el principio de la sabiduría, oiga esto, no dice el principio de la inteligencia, no dice el principio del conocimiento. El Espíritu Santo a través de Salomón dice en Proverbios 1:7, pasaje muy conocido, allí dice, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay personas que tienen una retención, podemos tener una gran retención, extraordinaria, conocimiento. Yo conozco personas que se saben libros enteros de la Biblia, pero no tienen sabiduría, no saben cómo aplicarlo. Esa es retentiva o retención, simplemente, y tener cierto conocimiento. Podemos recitar un montón de pasajes bíblicos, pero quizás sin sabiduría. Es muy importante cómo el hombre
puede recibir sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor de Jehová. ¿Sabe que la sabiduría es mejor que el oro? Y sabe que la inteligencia es mejor que la plata refinada, dice la Biblia. Qué tremendo esto, ¿verdad? Una persona sin sabiduría puede tener tantas cosas materiales, pero va a vivir una vida de fracaso porque no tiene sabiduría. No tiene sabiduría. Usted le pone a un animal una carga de $1.000.000, él no sabe lo que lleva en su espalda. Así hay muchas personas que tienen tantas cosas materiales, pero no saben cómo manejarlo, cómo aplicarlo, cómo disfrutarlo. Dios le puede dar tantas cosas a la gente y Dios sabe que esa gente va a echar a perder esa bendición. Según dice el libro de Gálatas 4:1, dice que mientras el heredero es un niño, dice que de nada difiere al esclavo, al servidor. De nada hay diferencia, dice. Porque un niño heredero puede ser sus padres millonarios, pero ese niño no sabe nada. ¿Cómo va a disfrutar él solito su heredad? No sabe. Así es la persona que no tiene sabiduría. Necesitamos preocuparnos. Yo en esta ocasión, yo quiero mencionar pasajes bíblicos muy importantes que a usted le van a servir. La sabiduría, sabe que bíblicamente la sabiduría no es que el hombre nació con sabiduría, con gran conocimiento, con gran inteligencia. Puede ser que haya nacido con ciertas dotación de inteligencia, como algunos científicos, pero hablar de lo espiritual, el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría espiritual es algo que yo se lo voy a comprobar por la Biblia en esta ocasión, que hay que adquirirla. No es que usted nació con estas 3 cualidades o alguna de ellas 3. No, hay que adquirirlo, hay que desearlo, hay que anhelarlo, hay que buscarlo. Así de sencillo. Lo que yo estoy hablando es bíblico. Tenemos que anhelarlo. Lo más grande es la sabiduría. ¿Y qué dice Santiago capítulo 1, versículo 5? Si alguno carece, ese es usted y yo. Todo el que lea Santiago 1:5 debe de decir, ese soy yo. Todo el que carece, dice, si alguno carece de sabiduría, demándesela a Dios. Pídasela a Dios. Él la va a dar sin límite, dice. Hay que hacerlo, pedirla, anhelarle, decirle, Señor, ayúdame, dame sabiduría, cómo manejo mi vida, cómo vivo, cómo te sirvo, cómo hago algo para el prójimo, cómo... Dice que el Señor sin reproche nos dará sabiduría. Quiere decir que no es que usted nació con sabiduría, sino que usted tiene que anhelar. Yo sé de que algunos deben estar pensando que hay personas que desde niños tienen una retención bárbara, pero esa es una retención que tiene un buen cerebro para memorizar ciertas cosas. Pero yo estoy hablando de sabiduría espiritual, conocimiento espiritual, inteligencia. Todas estas 3 cualidades hay que anhelarlas, hay que adquirirlas, hay que pedírselas a Dios, hay que buscarlas, hay que prepararnos. Gloria al Señor para siempre. Porque también no vamos solamente a pedirle a Dios. Según el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 9 en adelante, el predicador dice que tiene que prepararse en muchos libros y con una mejor vocación para enseñar a los oyentes. El buen predicador se prepara leyendo y escudriñando y investigando ciertas cosas. Porque no todo el tiempo vamos a estar repitiendo Juan 3:16. Tenemos que realmente escudriñar muchas cosas. Muchos libros, dice ahí. Muchos libros. Hay gente que ni la Biblia lee. Con más van a leer otros libros que pueden ser muy ilustrativos y de mucha edificación para los que nos escuchan. Bendito el Señor. Entonces, vamos a comenzar a ver algo muy importante aquí.
Aquí dice en Proverbios 4, 5 y 7, dice que adquiere sabiduría e inteligencia, adquiérela. Como quien dice, no te conformes, búscala, búscala. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Colosenses 1:9, no cesamos de orar por ustedes, dice Pablo. Mire qué importante este versículo, Colosenses 1:9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Espiritual, dice. Espiritual. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Que Dios está hablando de que nosotros tenemos que adquirir y preocuparnos por sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual. Hay que adquirirla, hay que pedírsela a Dios. Y es muy importante. Muchas veces nosotros los seres humanos tenemos un orgullo tan grande y siempre nos autojustificamos y nos conformamos y decimos, no, yo todo lo sé, yo así estoy bien, yo sé. Realmente es una ignorancia tremenda. Hay que pagar un precio, hay que hacer un esfuerzo. Según Josué capítulo 1, versículo 8, nosotros debemos de meditar de día y de noche en la palabra del Señor, y en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio tenemos que hasta tener en nuestras paredes pasajes bíblicos. Tenemos que estar bien familiarizados con pasajes bíblicos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, dice ahí, y que hay que escribirlos hasta en las paredes, los pasajes bíblicos, y estar bien familiarizado con la palabra del Señor. Pero hemos llegado a vivir una época hoy en día que yo nunca pensé que íbamos a llegar a vivir la época que estamos viviendo hoy en día. A veces estoy dando algunas clases de la palabra del Señor y yo pregunto cosas bien sencillas y veo que la gente como que ya no tiene tiempo para leer la Biblia. Cuando yo comencé en el Evangelio hace 38 años, todo el mundo se sabía salmos de memoria y compartían pasajes. Ahora no, ahora realmente no hay tiempo, la gente no tiene tiempo para meditar en la palabra del Señor, memorizarse salmos, pasajes enteros de la Biblia. Nada. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces hay que volvernos, hermanos, hermanas, volvámonos a buscar el conocimiento del Señor, que suene la palabra de Dios en nosotros, que no seamos ignorantes. Esa es la verdad. Muchas veces hay mucha ignorancia en nosotros. Hebreos capítulo 1 dice que Dios ha querido pasar el tiempo de nuestra ignorancia. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 5 en adelante, dice, estos ignoran voluntariamente. Dice, son culpables, dice. Estos ignoran voluntariamente, que en el principio, dice ahí, Dios creó los cielos y la tierra. Ignoran voluntariamente. No hay que ignorar. Hay que buscar el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, Proverbios 16, esto es lo que dice Proverbios, mire. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, o sea, que oro refinado. Y mejor es la inteligencia que la plata. Es mejor la inteligencia espiritual que la plata, que el dinero. Eso equivale, vea, la palabra plata es dinero. Hay gente que se están matando por hacerse rico y rico y rico y tener más y más y más, pero no se preocupan por la inteligencia espiritual, por el conocimiento espiritual, por nada. Por eso Dios dice en su palabra un pasaje tan conocido por mucha gente que ni lo aplica muchas veces, Oseas capítulo 4, versículo 6, ¿qué dice? Mi pueblo ha perecido por falta del conocimiento. Ha perecido mi pueblo. Pereció mi pueblo por falta del conocimiento. Es un pasaje muy conocido. Conocimiento. Conocimiento espiritual. Conocer, familiarizarse con la palabra del Señor.
pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra. Dese cuenta usted que no está hablando la Biblia únicamente de inteligencia, únicamente de sabiduría, ni únicamente de conocimiento. Son tres cosas que forman este triángulo. Tres ángulos, vea. Es de buscar esto. Sabe que en los pasajes que hemos leído en esta ocasión, hay dos versículos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, si usted habrá puesto atención, donde se encuentran en cada versículo las tres expresiones: conocimiento, inteligencia, sabiduría. Colosenses 1:9 y luego en Proverbios capítulo 2, verso 6. Las tres palabras tan importantes, expresiones, están en cada versículo. Un versículo del Antiguo Testamento y en el otro el Nuevo. Es tan importante esto. Si usted es un cristiano ignorante, un cristiano que no conoce nada de la palabra de Dios, usted ni piense que usted ama a Dios. Usted ni le interesan las cosas de Dios. Usted se imagina solamente, y la Biblia está enojado Dios, dice el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice que Dios hasta tus hijos los va a desechar. Vea bien el versículo de Oseas 4, 6. Por cuanto has dejado el conocimiento, yo también te desecharé a ti y de tus hijos, yo no tendré compasión. Lo voy a desechar también. Y tu ministerio también, ahí dice. Todo Dios te lo va a quitar, dice, porque has desechado el conocimiento. No te preocupas por conocer más de Dios. Hay personas cristianos que hasta el cine tienen tiempo de pasar en el cine haciendo tanta vagancia, pero no tienen tiempo de la palabra del Señor. No tienen ya tiempo de ir ni a la iglesia, de orar, buscando el conocimiento de Dios. Ese es el problema tan grande. Nosotros no le dedicamos tiempo al Señor. ¿Y cómo vamos a tener conocimiento? ¿Cómo vamos a conocer? Yo todos los días de mi vida, todos los días yo tengo que tener tiempo no solamente para orar, sino que también para meditar en la palabra. La palabra de Dios me manda a orar, la oración me manda a meditar en su palabra. Todos los días. Entonces, estamos considerando aquí Proverbios 16:16. Mejor es adquirir, mire, sabiduría que el oro refinado. Mejor es la inteligencia que la plata, que la mucha plata. Mejor es esas cosas. Entonces, qué linda es la palabra del Señor. Proverbio 3:13 dice que bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que tiene la inteligencia. La haya quiere decir que hay que buscarla. Hay que buscar la sabiduría, hay que buscar la inteligencia espiritual. Bendito el Señor. También dice aquí, mire, Salmo 37:30, dice que la boca del justo habla sabiduría. La boca del justo habla sabiduría. Ve que es adquirido todo esto. Si usted vive en justicia, justamente, ¿verdad? Dios le va a dar sabiduría. Su boca hablará sabiduría. En Primera de Reyes 29 dice que Dios dio a Salomón sabiduría y le dio prudencia grande. Primera de Reyes 4:29. Dios le dio sabiduría, le dio prudencia y grande a Salomón. Hermanos, a veces he pensado yo, si Dios nos dijera, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué pidiéramos nosotros? Aquel joven Salomón, que con más razón que nosotros, él hubiera pedido otras cosas, porque era un joven que iba empezando a vivir. La gente solamente ve lo malo de Salomón, pero no ven lo bueno que tuvo Salomón. Y si a usted le han dicho que Salomón no se salvó, quiero decirle que eso es una herejía. Salomón fue salvo. Y él desde su juventud, aunque hizo cosas muy malas después, yo lo reconozco, pero él se arrepintió en el libro de Eclesiastés y en el libro de capítulo 7 de Segunda de Samuel, dice que Salomón fue salvo. Dios tuvo misericordia de Salomón.
Salomón, cuando era joven, Dios le dio una oportunidad de pedirle valentía, cómo destruir a sus enemigos, lo que él quisiera que lo pidiera. Pero él dijo: Señor, dame sabiduría. Yo soy un muchacho, dijo. Quiero sabiduría. Quiero iluminación tuya. Ese muchacho puso la confianza en el Dios de David, su padre. Y eso le agradó mucho a Dios. ¿Y usted qué es lo que tanto anhela usted? ¿No le pide al Señor sabiduría, conocimiento? Dice el versículo 30 de que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Era mayor la sabiduría de él. Isaías 29:24, los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia. La gente que se siente pobre, que son errados de espíritu, pero si se humillan y buscan a Dios, dice, aprenderán inteligencia. Salmo 119, verso 4, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Al meditar David en la palabra del Señor, él había aprendido inteligencia, gloria al Señor. Sí, como la plata la buscar y la escudriñar es como a tesoro. Entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de la boca, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De ahí viene, gloria al Señor. Entonces no nos quedemos manos cruzadas, sino que busquemos sabiduría, busquemos conocimiento más que a la plata, más que al oro, busquemos. Y seremos unas personas muy felices en esta tierra. Gloria al nombre del Señor para siempre. No nos cansemos. Acuérdese que Dios nos ha llamado a vivir felices en esta tierra y que dejemos toda ignorancia. Sigamos buscando del Señor. No se olvide, Cristo pronto viene a llevar a su pueblo. Así que espero que el Señor me los continúe bendiciendo y hasta pronto.